Corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en mociones refundidas que regula los sondeos y encuestas políticas. Hago presente que en la sesión del pasado miércoles 28 de julio el señor diputado Sergio Ojeda emitió el informe de la Comisión de Gobierno Interior y Regionalización. Entrando en la discusión, ofrezco la palabra al diputado señor Sergio Ojeda. Diputado. Señor presidente, solamente para solicitar a la honorable Cámara que se sirva a aprobar el proyecto de ley tal cual ha sido ratificado en la Comisión de Gobierno Interior, por cuanto esta es la tercera oportunidad que llega aquí este proyecto y se le ha dado a los abogados la posibilidad de presentar las indicaciones correspondientes, de tal forma que el proyecto está bastante discutido, está analizado en profundidad y han tenido la oportunidad de verlos, tanto lo de la Comisión como lo de la Cámara de Diputados. Y creemos que este proyecto de ley en gran medida está cumpliendo con los objetivos que se propusieron, que fueron los de llenar un vacío legal, porque actualmente no existe una regulación ni hay un marco regulatorio que pueda establecer los parámetros o una regulación de este tipo de materias. Además, este proyecto de ley procura en lo posible defender un bien jurídico de las personas, porque dentro de una democracia se posibilita y se procura profundizar siempre los elementos democráticos, porque no siempre se agota la legislación para establecer una libertad casi absoluta de las personas, y siempre van quedando, como es este caso. Hay libertad para opinar, hay libertad para decidir, pero también esta libertad nosotros queremos que se clarifique y sea transparente, y es por ello que el bien jurídico que se protege es la información completa y fidedigna que las personas deben tener respecto a determinadas materias, en este caso, sobre las candidaturas presidenciales y también los plebiscitos. Y por qué no decir también, Presidenta, queremos estar a la altura de las grandes legislaciones, de las legislaciones internacionales como Brasil, España, Francia y México, que regulan y que establecen mecanismos para limitar la realización de estas encuestas. Entonces, este proyecto de ley, tal cual yo lo dije, como una manera de refrescar la memoria de los diputados que están presentes en sala, se aprobó de la manera como está señalado en cada uno de los asientos o en la mesa de los diputados. Aquí lo que se protege es la difusión de las encuestas y también la limitación de ellas. La limitación se mantuvo los 5 días previos a la jornada electoral y hasta los 20 días en que se efectúe la elección correspondiente, una prohibición de publicar y difundir. Y además es importante también para la seriedad y para la transparencia, es importante que señalar y que se indique la persona natural o jurídica que la realizó, quien le encomendó la fuente de su financiamiento, el tipo de tamaño de la muestra, el tema de temas concretos que se refiere, las preguntas específicas que se formularon los candidatos por los cuales se indagó, el área y la fecha del periodo que se realizó y al margen del error calculado. También la garantía que tiene cada persona para poder acceder al conocimiento de estas encuestas. La persona natural o jurídica que realizó el estudio, encuesta o sondeo, deberá garantizar siempre el acceso libre y gratuito a la totalidad del mismo, como también se establecen las sanciones correspondientes. Este es un proyecto de ley, Presidenta, muy sencillo, muy claro, y que procura, desde luego, regular, establecer, darle seriedad a las encuestas, evitar de que cualquiera persona o cualquier organización pueda hacer estas encuestas sin ninguna seriedad. Y hoy día sabemos cómo las encuestas influyen
sobre la opinión de la gente. Por eso que se habla de una verdadera sondeocracia, donde a veces una encuesta puede inclinar la balanza o puede inclinar una tendencia determinada, y una encuesta incluso poco seria. Entonces se trata de objetivizar, se trata de establecer la imparcialidad y se trata de asegurar a las personas de que las encuestas van a ser con precisión y que nadie va a poder realizar algo que esté al margen de la ley y que de alguna forma esté regulado de manera precisa, garantizado, sancionado y establecido como realmente corresponde. Así que y todo lo que pueda, Presidenta. Este es el primer proyecto que se hace en esta materia, el primero. De tal forma que si puede haber alguna imperfección, pero para eso también tenemos otra rama del Congreso Nacional que la puede pulir, que la puede analizar por segunda vez y puede hacer las correcciones que van a ir señaladas en el informe que va a tener el Senado de la República. Así que yo le pediría a los distinguidos colegas que se aprobara este proyecto de ley de la manera como está consignado en el informe correspondiente. Muchas gracias, señora Presidenta. He dicho. Muchas gracias, diputado Ojeda. Ofrezco la palabra al diputado Enrique Jaramillo. Diputado Jaramillo, tiene la palabra. Gracias, señora Presidenta. Un informe complementario que no nos llevó más allá de lo que estaba acordado. Un informe complementario que nos entrega indicaciones que están todas rechazadas. Curiosa la manera de legislar a veces de nosotros. Pero es un proyecto que todos los que participamos en la vida política, y en especial los que representamos a la ciudadanía en estas instancias parlamentarias, sabemos y conocemos la importancia que significan las encuestas y los sondeos. Y yo creo que prácticamente todas las integrantes de esta corporación en algún momento hemos recurrido y tomado consideración de los sondeos que se realizan en nuestro territorio y a nivel nacional para ir acotando el rumbo de nuestras campañas y el contenido de los discursos, de nuestros discursos, de acuerdo al resultado que arrojan estos sondeos y estas encuestas. Recientemente hemos sido no sorprendidos, sino que hemos estado atentos a la última encuesta CACEN, que ha provocado justamente esta situación que nos encanta a quienes estamos en este quehacer ciudadano. No obstante, estos instrumentos tienen gran importancia para ir tomando el pulso ciudadano y conociendo los rumbos de la opinión pública. Los tienen. Muchas veces pasan de ser instrumentos que permiten conocer opinión a instrumentos destinados a crear opinión. Y lo que es peor, elementos destinados a manipular a la opinión pública. Y allí hay una distorsión que no corresponde para nosotros influir en la voluntad ciudadana. Yo creo que allí está el meollo de este proyecto que aparentemente no es de tremenda envergadura política, pero iniciemos un poquito el estudio más allá del proyecto, mirándolo como situación muy, muy cercana a nosotros mismos o muy propia de nosotros. Por esa razón creo que las iniciativas de parlamentarios que hoy estudiamos son de importancia. No la veamos como fácil despacho, como de una importancia generosa. Yo creo que mediante ellas se pretende regular de alguna manera la realización de estas encuestas y sondeos a fin de que ellas cumplan precisamente con el objeto para el cual son creadas. Conocer el sentir ciudadano y no al revés, que es la manipulación de este sentir. Y allí es donde nos encontramos diferidos con algunos colegas en la discusión que tuvimos en su momento en la Comisión de Gobierno Interior. Muchas veces, como lo señalan los autores de las mociones, la proliferación de estas encuestas en tiempos electorales vienen a reemplazar el diálogo político que necesariamente debe darse en toda contienda ciudadana, y la agenda del momento
lo ocupan entonces los comentarios sobre tal o cual sondeo y sobre la veracidad de sus cifras. Y más que los temas que efectivamente deberían estarse debatiendo y discutiendo ante la ciudadanía para que el voto sea verdaderamente informado. Otro elemento distorsionador viene a ser a veces la forma en que se realizan las preguntas. Pues mediante la manipulación de la forma en que se formulan, se hace aparecer que el ciudadano dijo algo diferente a lo que efectivamente le preguntaron. Y por eso, siendo hábilmente manipulado, puede servir para el titular de una publicación e intentar modificar el rumbo de la opinión pública hacia una interpretación distinta a la que se tenía hasta ese momento o hasta esa hora. Por todo ello, señora Presidenta, en la Comisión de Gobierno Interior yo apoyé esta iniciativa y apoyé también indicaciones para perfeccionarla en el sentido de establecer que no se pueda entregar encuestas de opinión pública al menos 5 días antes de una elección y pasadas las 20 horas del día de la misma, de manera de favorecer la reflexión serena del ciudadano ante decisiones que son tan trascendentales para su vida y la del país. Y además introdujimos algunas exigencias mínimas que deben tener estas muestras para evitar que se haga uso de instrumentos fantasma por mero afán electoral. Exigencias, por ejemplo, que obligan a decir quién las realizó, cómo se financiaron, cuáles son las preguntas, etc. Y a fin de obtener un mínimo de transparencia y rigurosidad de estos elementos, que como han señalado los informantes, en este caso el diputado Sergio Ojeda, como ha informado él, en los tiempos de las comunicaciones son importantes para generar opinión pública. Finalmente pienso que no debieron haber sido 5 días. Estos informes complementarios, estas discusiones debieron haber sido consideradas, lo que tengo a la vista en este complemento de información. Debió haberse tomado en cuenta el tiempo, aquí está comparado. Lamentablemente no hay ninguna, y eso me llama la atención mucho de lo que es nuestra vocación legisladora. Se pidió un informe complementario, se hicieron unas especiales indicaciones, buenas indicaciones, y ninguna fue aceptada. Qué extraño, le digo al presidente de la Comisión de Gobierno Interior, qué extraño que hayamos llegado a un informe complementario y nada de ello, del complemento, haya sido aprobado. 5 días es muy poco. Debe ser un tiempo prudencialmente mayor. Le hubiera dado un poquito de mayor peso a este proyecto, que es interesante y, como decía el diputado informante, es el primer proyecto sobre sondeo. Pero hay que aprobarlo porque es parte de nosotros mismos. He dicho, señora Presidenta. Gracias, diputado Jaramillo. Tiene la palabra el diputado Marcelo Schilling. Gracias, presidente. Este proyecto que busca regular la intervención de las encuestas, su divulgación en el resultado de las elecciones, creo que obedece, presidente, a una inquietud y un afán permanente que anima a la ciudadanía tendiente a perfeccionar la expresión libre y bien informada de ella misma en el ejercicio de su soberanía, y por supuesto también es del más alto interés de los partidos políticos, de la política, de la democracia, y el que este tipo de iniciativas de manera sistemática y prolongada en el tiempo se desarrollen con ese propósito de hacer más transparente nuestro sistema democrático. De hecho, hace pocos días atrás se discutió acá una reforma al Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP,
donde las intervenciones, sobre todo de la bancada al frente, la estimaban prudente, necesaria, conveniente, oportuna, por la misma razón, porque entendían de que podía el abuso de sus facultades intervenir en la determinación del resultado de elecciones. Y este proyecto, presidente, lo que hace son básicamente tres cosas. Uno, el que la publicidad de este tipo de medios se haga completa, es decir, estableciendo, como se acaba de recordar, quién le encarga, su financiamiento, su metodología, el tamaño de la muestra, la composición de la muestra, los resultados, etcétera, etcétera. Y por lo mismo anima a que la divulgación de este instrumento, su aplicación, se haga con responsabilidad, o sea, que no sean anónimos, que tienen afanes de mera propaganda y finalmente de distorsionar la expresión de la soberanía popular. Y establece finalmente una limitación en el tiempo en el cual se pueden hacer públicas las encuestas antes de la realización de cada una de las elecciones. Muchos de nosotros hubiésemos deseado que este tiempo fuera mayor, pero al parecer no hay más acuerdo que para el que se ha establecido, que es el de los 7 días, y siendo así las cosas, yo creo que lo que vamos a hacer es apoyarlo tal como viene y por lo tanto anunciamos nuestro respaldo al proyecto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Schilling. Tiene la palabra el diputado Pepe Out. Gracias, presidente. Yo comparto la preocupación que hay detrás de este proyecto de ley, que tiene que ver con la necesaria regulación de una actividad completamente desregulada, como es la investigación de la opinión pública y en particular la difusión de los resultados de los estudios de opinión pública. Pero quiero decir que la idea de impedir por ley la publicación de resultados de encuestas tiene que ver seguramente con la noción de que las encuestas podrían incidir sobre el resultado electoral. No debe ser otra, supongo yo, la reflexión que los lleva a proponer esta prohibición. Y yo quiero decir de manera categórica que no hay ningún estudio, ninguno, que pruebe que la difusión de un resultado de encuesta incida en una dirección unívoca en el resultado electoral. Es decir, hay encuestas que dan por ganador a un candidato de manera tan amplia que provocan el volcamiento de los electores en el sentido inverso a lo que dice esa encuesta. En fin, las encuestas no provocan exactamente el efecto que buscan porque son siempre procesadas por la opinión pública y no son sino más que un insumo entre muchos otros en la determinación de la intención de voto por parte de los electores. Entonces a mí me parece, francamente, además, el plazo de 5 días bastante, diría yo, intrascendente para evitar el objetivo que se busca. Yo creo, sin embargo, que las exigencias que se le imponen a las encuestas aquí de indicar el tamaño de la muestra, las características del cuestionario, en fin, la base, tener disponible la base de datos, me parece absolutamente indispensable. Yo lo que creo es que el problema que tenemos con las encuestas hoy día en Chile es que la falta completa de regulación hace que productos de alta sofisticación intelectual y rigor científico
valen desde el punto de vista de la difusión a través de los medios de comunicación lo mismo que un sondeo telefónico hecho en 24 horas, pagado por un medio de comunicación, por un partido o por un candidato. Y la cuestión central, a mi juicio, no tiene que ver exclusivamente con las elecciones. Y por lo tanto, yo creo que las encuestas merecen una regulación en sí mismas, no solo referidas a las elecciones, sino referidas a la consulta de opinión pública entre elecciones, porque muchas veces nosotros tomamos decisiones legislativas, naturalmente, en consideración a la información que se nos entrega del estado de opinión pública a través de las encuestas, y obviamente es muy distinta una encuesta instruida por un medio de comunicación a la rápida que un estudio científico. Y yo lo que creo es que nosotros debiéramos caminar hacia la elaboración de una legislación específica que regule la difusión de estudios de opinión pública al país y no solo limitado probablemente a lo que ha sido nuestro interés particular, que es la eventual incidencia que tienen estas en los procesos electorales. Yo obligaría, por ejemplo, a que la encuesta telefónica no pudiera llamarse sino encuesta telefónica, de manera que no pudiera decir encuesta da por ganadora a tal persona, sino que estuviera obligada el medio de comunicación a señalar el carácter telefónico de esa encuesta, porque es evidente que las características metodológicas de una encuesta hacen completamente distinta el valor de ellas. Yo estoy complicado respecto de este proyecto específico porque creo que no logra apuntar al corazón del problema, que no es la fecha de publicación de las encuestas, sino más bien la rigurosidad y la calidad que debe exigírsele a toda encuesta difundida a través de los medios de comunicación. Y como es un proyecto que apunta a un foco distinto, a mi juicio, del que lo motiva, yo voy a votar en contra. Gracias, diputado Pepe Out. Quiero saludar a alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Mayor, presentes en la tribuna, invitados por este diputado. Bienvenidos a la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el diputado Fuad Chaín. ¿Va a hablar en otro proyecto, diputado? Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate.